Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. En primer lugar, me presento. Para los que no me conozcáis, soy África Cruzeta, soy asociada senior del Departamento Laboral de Grant Thornton en Valencia. Y bueno, quería aprovechar este webinar para romper un poco la rutina que tenemos de hablar de ERTES, salvaguarda del empleo, ERES, suspensiones, prestaciones por desempleo, ¿no? Dejar de hablar de estos temas y mirar un poco al futuro, ¿no? Y qué nos ha aportado de nuevo o de bueno esta experiencia por la que hemos pasado como consecuencia de la crisis sanitaria. Entonces, bueno, bienvenidos todos. He visto que hay muchos clientes que han repetido respecto del anterior webinar, hay mucha gente nueva, incluso ex compañeros míos de máster. Estoy encantada de que asistan. Entonces, bueno, sin más dilación, entramos al tema del teletrabajo, que es lo que os quería comentar, ¿no? Mirar un poco de cara al futuro y cómo podemos, bueno, empezar a regular o mejorar todo este tema del teletrabajo, que está ahora tan en boca de todos, ¿vale? Entonces, trataremos 6 puntos. Mi idea es no hacer una exposición muy larga, dedicarle media hora a hacer una exposición sobre este tema y sobre varios puntos de vista, ¿vale? Y después, pues, tener un ratito para que podáis formularme las preguntas que consideréis en relación con el tema expuesto. Entonces, bueno, si os parece, analizamos la primera diapositiva. Aquí, como habéis podido ver por la prensa diariamente, prácticamente a diario, hay una noticia sobre el teletrabajo. Estas son algunas de las últimas que se han publicado durante las últimas semanas. En especial, bueno, llama la atención la del coronavirus provoca el mayor experimento de teletrabajo de la historia. Ciertamente éramos un poco reticentes, ¿no?, a utilizar la herramienta del teletrabajo y parece que esto ha forzado, ¿no?, a su utilización y a ver todos los pros y todos los contras que tiene. De ahí que hasta el punto de que hoy, en la prensa de hoy, ya haya salido una noticia específica en la que el gobierno ha dicho que ya tiene un borrador bastante avanzado sobre la normativa de teletrabajo, que ha visto los problemas que se han generado con esto durante el COVID y que prevé tener una regulación. Eso sí, vale, veo que algunos tenéis problemas para conectaros, espero que podáis. Eh, Aún así, bueno, lo que os decía, no tienen una fecha determinada para que esta regulación pueda salir adelante. O sea, no nos han fijado de aquí a 3 meses tendremos una norma ya instaurada que podamos publicar en el BOE, pero dicen que sí que tienen un borrador muy avanzado y que, bueno, lo cual me sorprende. Eh, porque con toda la regulación que han tenido que hacer, ¿no?, durante este tiempo, que ya tengan un borrador sobre una cosa tan novedosa y que esté avanzado, pues es un poco complejo. Mientras os vais conectando y tal, antes de entrar en la materia, si os parece, voy a profundizar un poco más en estas noticias, en lo que el resto de gente se conecta. Bueno, se hablaba de que Facebook y otras empresas, como por ejemplo Google, Twitter, etcétera, han estado diciendo a sus empleados que se plantean el teletrabajo hasta 2021 y que incluso se lo plantean desde un punto de vista permanente, que no lo ven como una opción. Y esto ya está teniendo consecuencias a nivel pues, por ejemplo, de alquileres, sobre todo en Nueva York, comentaban las noticias que bueno, que ya estaban perdiendo un poco del tema inmobiliario en los rascacielos por estos temas, ¿no? No solamente en estas empresas, sino en otras. Eh, vale. Vale, pues esa es más o menos la visión que tienen las empresas más novedosas sobre esto. Google ya lo venía aplicando anteriormente. De hecho,
son un ejemplo, Google y Amazon figuran como un ejemplo a seguir en esta materia porque no solo han sabido adaptarse al teletrabajo, sino que se adaptan a una situación como la que hemos vivido. Es decir, muchas cosas que dábamos por sentado, como la posibilidad de ir al gimnasio, de ir a un restaurante a comer a mediodía, después de trabajar, estas cuestiones que dábamos por supuesto, no las hemos estado pudiendo hacer por el aislamiento, pero ellos sí que tienen medios privados para poder garantizar esto con un poco más de seguridad, ¿no? Google ya sabemos que tiene cantinas propias, tiene gimnasios propios y por ese lado podría garantizar a sus empleados, pese a una experiencia así, tanto teletrabajar como poder ir a tu centro de trabajo y poder seguir haciendo vida normal sin exponerte a un alto riesgo. Si os parece, empiezo ya con el tema, sin más dilación, para no dar más vueltas a esto mientras seguís conectándoos. Vale, pues aquí hablábamos del teletrabajo como futuro de las relaciones laborales y cuál es la situación previa de la que partimos. Partimos de una situación en España y creo que en el resto de países de una cultura de presentismo o presencialismo total. O sea, en las empresas está generalmente mejor visto estar en el centro de trabajo y cuanto más estás, mejor trabajador eres. Y ello en detrimento de la productividad y la eficiencia, porque no se valora más a un trabajador que en su tiempo de trabajo hace lo que tiene que hacer y luego aprovecha para tener una vida social, ¿no? Y tener vida aparte del trabajo. ¿No debería estar eso realmente premiado en lugar de lo contrario? Quien más esté en el centro de trabajo, quien más horas les eche, realmente es quien es más productivo y saca más trabajo. Yo creo que no. Soy muy positiva con esto del teletrabajo y de cómo medir productividades. Y creo que el teletrabajo es una herramienta, pero que hay que saber utilizar, claro, y que la cultura del presencialismo o presentismo ya deberíamos estar superándola. ¿De qué punto de partida partimos? Pues por un lado de eso y por otro lado de una práctica total desregulación. ¿Qué es lo que tenemos a nivel normativo en España? El artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que dice apenas nada sobre el trabajo a distancia. Cuestiones básicas como que el contrato tiene que estar por escrito, que tienen los mismos derechos que el resto de trabajadores, obviamente, y que tiene derecho a la prevención de riesgos laborales, obviamente. Nada especialmente desarrollado. O sea, partimos de una total regulación, lo cual ha estado dando mucha amplitud a la autonomía de la voluntad. Nosotros que en el despacho hemos regulado bastantes situaciones de teletrabajo adaptadas a cada empresa, hemos podido hacer prácticamente regular o pactar lo que quisiéramos porque no hay nada prefijado. Ya existirá, aunque yo creo que esta norma que os comentaba que el gobierno estaba pensando en sacar dejará mucho campo a la autonomía de la voluntad y a la autorregulación porque, porque cada empresa es un mundo y es muy difícil que tú hagas una regulación del teletrabajo que se pueda aplicar a todos los sectores de actividad. ¿Qué nos ha traído la crisis sanitaria? Bueno, pues el artículo 5 del Real Decreto 8/2020 que premiaba el teletrabajo como medio de prevención frente al COVID. Todo aquel que pudiera teletrabajar debería hacerlo. En materia de prevención de riesgos laborales, simplemente se estableció una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora, sin más. Realmente tampoco había opciones de hacer nada más durante el confinamiento, de hacer otra cosa en términos de prevención de riesgos laborales, pero como veremos después, se pueden hacer más cosas. ¿Y qué es lo último que se ha publicado en materia de teletrabajo a nivel normativo? La orden que yo os indico de 30 de mayo, que ya nos habla de la fase 3 y si ahí pues ya se acaba el teletrabajo o no se acaba el teletrabajo. Ahí sigue diciendo que siempre que sea posible se ha de fomentar la continuidad en la cultura del teletrabajo. Y, y eso, para aquellos trabajadores que no puedan realizar su actividad a la distancia, o sea, para cuando en el centro de trabajo no puedas contar con la distancia prevista, ni ninguno de estos aspectos. En general, yo creo que todas las personas que puedan teletrabajar deberían hacerlo, porque realmente ahora es un medio de seguridad
en la situación en la que estamos. ¿Qué necesidad hay de que millones de personas se movilicen cuando no tienen por qué, ¿no? Podrían trabajar perfectamente desde casa. Y esa misma orden establece protocolos para la incorporación de los trabajadores a la oficina, ¿no? Que las empresas deberán establecer protocolos sobre la incorporación para que no exista duplicidad de personas ni nada y pueda hacerse en términos de seguridad. Vale, ¿cuál es el futuro del teletrabajo? La experiencia que nos ha facilitado la crisis sanitaria yo creo que ha sido positiva. Muchas empresas que eran reticentes han visto que puede ser una herramienta útil y ahí considero, y ahí os lo pongo, que quien mejor se adapte a las circunstancias obtendrá una ventaja competitiva frente a otras compañías. Es decir, si yo doy satisfacción a aquellos trabajadores que prefieran el teletrabajo y a aquellos que no, porque puede haber personas que realmente no lo quieran y que hay muchas personas que dan un valor especial a la interrelación que se produce en el centro de trabajo y que también es necesaria y que veremos que el teletrabajo puede ser un problema en este sentido. ¿Qué ventajas le da a la empresa? Ventajas en la selección. Puede ser una empresa más atractiva para trabajar por el hecho de poder facilitar esas facilidades, ¿no? Para dar opciones a los trabajadores tanto para teletrabajar como para ir al centro de trabajo y hacerlo en términos de seguridad. Seguiremos hablando sobre eso. Es decir, no solo es que, vale, yo puedo ir al centro de trabajo, pero ¿cómo? ¿Y qué facilidades me das? Y si me das algún servicio, como por ejemplo, pues guardería o gimnasio, que pueda seguir haciéndose en términos sanitariamente correctos, pues esto también se valorará. Vale, mejora el ambiente de trabajo, lo que os decía, adaptándose a las circunstancias de cada uno y una mayor motivación de los trabajadores también equivale a una mayor productividad. ¿Qué está por venir? Vale, la mayor concreción en la regulación, que ya os he dicho que el gobierno había dicho que tiene un proyecto. Una profundización en el derecho de desconexión, que lo veremos más adelante, que considero que es muy parco y que va a haber que desarrollar ahí bastante el tema del derecho a la desconexión, en especial en el teletrabajo. El establecimiento de protocolos de teletrabajo internos en cada empresa y el desarrollo de una normativa de prevención de riesgos laborales adaptada al teletrabajo. Ahí vamos a tener que empezar a valorar mucho el tema de los riesgos psicosociales, porque también, bueno, aparte de la ergonomía y todos los aspectos habituales de la prevención, va a ser un tema a tratar y a profundizar mucho porque nunca se ha dado y que en este aspecto puede generar muchos problemas. Vale, el siguiente aspecto era una de las cuestiones que teníamos que tratar en la presentación es cuáles son los pros y contras del teletrabajo. Porque ha ofrecido varias visiones del asunto, ¿no? Como pros estaría el ahorro de costes tanto para el empresario como para el trabajador. Hay tanto el transporte al centro de trabajo por parte del trabajador, pues se ahorra, la necesidad de comer fuera de casa se ahorra, para el empresario también, alquiler de oficinas, luz, teléfono, todo. Mayor concentración y productividad, evitando distracciones. Esto sí y no, ¿vale? Es relativo, pero en principio produce una mayor concentración porque no hay interrupciones ni por ejemplo, llamadas de compañeros que estén a tu alrededor, ni por las típicas charlas del café, ni cuestiones de estas, pero ello también tiene un aspecto negativo, como podéis ver. Facilita la conciliación de la vida familiar con la profesional. Al estar en el domicilio quizá es mucho más fácil o debe ser más fácil tanto pues el desplazamiento a llevar a los niños al colegio y volver a casa, etcétera, y que dé tiempo a eso, porque a veces el centro de trabajo está muy lejos de donde está tu casa o donde está el colegio y no te da tiempo a hacer estas cuestiones. Y como esto, muchos otros ejemplos podríamos encontrar. También permite la búsqueda del talento lejos de la zona de actuación de la empresa. Esto es uno de los aspectos más positivos para la empresa porque normalmente cuando tú haces una selección de personal la centras en el ámbito territorial donde está la empresa. Sin embargo, con esto la persona podría estar trabajando en el otro punto, en la otra punta del mundo y no pasaría nada. Tendrías mucho más ámbito de aplicación y podrías quizá
conseguir perfiles más adaptados a lo que necesitas o a lo que quieras. Vale, contras. El mayor aislamiento social, obviamente la interacción entre compañeros, aunque se mantiene, se distancia mucho. La desconexión entre los miembros del equipo que puede llevar a descoordinaciones, por eso es importante, bueno, pues mantener mucho la comunicación, las reuniones por Teams, etcétera. Y las dos principales preocupaciones que pueden tener los empresarios, que puede ser la falta de control del desempeño por parte del trabajador, perdón, que hay una rata, y dificultades de control del tiempo de trabajo. Esto lo trataremos más adelante y veréis que se puede regular, estas cuestiones se pueden regular, que pueden y darán problemas, pero hay mecanismos para establecer mecanismos de control del desempeño por parte del trabajador. De todas formas, yo opino que no hay nada más fácil que descubrir a un trabajador que no trabaja en estado de teletrabajo. Yo creo que es evidente por los resultados, por la interacción con los clientes. Yo creo que es muy difícil no detectar digamos, una carencia de actividad o una dejadez en estas circunstancias. Vale. ¿Qué requisitos podemos encontrar aquí que podríamos tener en cuenta ya para una regulación interna, ¿no? que tienda hacia la productividad y hacia la eficiencia? Por un lado, ¿qué podemos hacer dentro de la empresa? Establecer un protocolo de teletrabajo. Ahora mismo, pues no existe ninguna regulación, así que podemos dejar rienda suelta a la autonomía de la voluntad dentro de unos límites. Y establecer un modelo de contrato de teletrabajo estandarizado para que tengamos ya un formato ya establecido y adaptado a la empresa. Para eso hay que hacer un estudio pormenorizado de la empresa en sí, de cómo se puede desarrollar el teletrabajo y en qué circunstancias, en qué puestos se puede llevar a cabo y adaptarlo de la mejor forma posible. En materia de prevención de riesgos laborales, lo que os comentaba antes, aquí hay que hacer una evaluación, obviamente, en materia de prevención. Actualmente se está haciendo una autoevaluación por parte del trabajador y esto también se hacía antes, pero había otros medios que pasaban porque un técnico de prevención de riesgos laborales visitara al trabajador en su casa para ver si contaba con los medios para ello. Esto se puede considerar sumamente invasivo de la intimidad, ¿no? Cualquiera que se lo digamos parece una auténtica barbaridad, pero esto se ha hecho en otras ocasiones y, claro, hay que tomar las cautelas obvias de no presentarse en el domicilio del trabajador sin avisar, sino cerrar una cita con él y cerrar el lugar de trabajo donde él va a estar y lo que se va a revisar. El método, lo que os decía hasta ahora, es la autoevaluación, cabe la visita de técnicos de prevención al centro de trabajo y ahí es donde veo que puede haber problemas jurídicos o judiciales en materia de intromisión al derecho a la intimidad. Ahí es que tenemos una balanza desde siempre, ¿no? Empresa y trabajador. Por un lado, yo como empresa tengo obligación de protegerte y formarte e informarte sobre todo en materia de prevención para que tú no tengas un accidente o sepas cómo reaccionar en caso de accidente. Y aquí, ¿qué pasa si no lo he hecho y tú tienes un accidente? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Hay que seguir cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales. Y luego, por último, la negociación colectiva como herramienta para el desarrollo más profundo del teletrabajo. Ahí podemos entrar un poco en el debate de si es un derecho o una obligación el teletrabajar. ¿Es un derecho? ¿El trabajador puede optar por ello? Aquí, desde el punto de vista doctrinal, hay varios puntos de vista. Hay quien piensa que sí, que es un derecho, como el derecho al trabajo. Y hay quien piensa que no, que a nivel europeo se ha establecido que no es un derecho y ello quebrantaría el poder empresarial de decidir cómo organizo yo mi trabajo, ¿no? Como empresa. Lo que se puede regular también por la negociación colectiva es el porcentaje en el que teletrabajo y el porcentaje que estoy físicamente en el centro de trabajo. El abono de los gastos al trabajador, cómo se hace, cómo lo medimos.
el establecimiento de objetivos y valores de productividad. Este es el aspecto esencial que creo que se debería regular y estudiar muy bien pormenorizadamente empresa por empresa cómo te establezco unos objetivos durante el teletrabajo, cómo mido tus valores de productividad y así saber si estás haciendo correctamente tu trabajo desde casa. Y el establecimiento de un sistema de control empresarial. Ahí veremos más adelante cómo hacer esto, ahora os lo explicaré. Y de hecho, en Francia ya se están estableciendo mecanismos de control que no sé si son muy legítimos o no, pero se están instaurando y nosotros nos plantearíamos ahora millones de dudas sobre si eso es legal, ¿no? Y cómo, pero en la realidad es que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en Francia han instaurado en algunas empresas un programa americano que se llama Hubstaff o algo similar y mide los movimientos de ratón por, no sé si por minuto o así, y le puede mandar un informe completo al empresario sobre esto. Diréis, yo pienso que los movimientos de ratón tampoco son específicamente identificativos del valor de trabajo que estás haciendo, pero bueno, establecían otras cuestiones que no habían activado, pero que existe posibilidad de activarlas, como visionado de las pantallas que el trabajador vea, es decir, qué es lo que está viendo el trabajador, porque puedes estar viendo el periódico, puedes estar trabajando sobre un documento. Eso no lo habían instaurado todavía. Creo que ya ahí, pues sí es bastante hacerlo sin seguir un procedimiento puede ser un problema. Pero para que veáis que a nivel europeo ya están desarrollando esto y lo tienen un poco más avanzado. Vale, algunos criterios que podían aplicarse para la regulación de estas estrategias que os he comentado antes. No hay gran cosa a nivel normativo, entonces simplemente os remitiré a algunos artículos y os diré qué podemos hacer respecto de estos artículos. Sabemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos estableció el derecho a la desconexión, que el derecho a la desconexión es sumamente parco en la norma, no nos aporta prácticamente nada. Sabemos que este derecho viene de Francia, ¿no? Lo dispusieron ahí, creo que en 2017 inicialmente, y ellos sí que lo impusieron un poco más como una obligación a negociar. Por lo que he visto después, no está funcionando tanto como ellos pensaban inicialmente, pero bueno, con esta regulación que apenas tiene 3 apartados y que no dice nada, pues tampoco nos aporta mucho. Podemos nosotros regular bastantes cosas, ¿vale? Se dice cuestiones obvias como que hay que respetar el descanso, los permisos, su intimidad, que hay un ámbito de la negociación colectiva y que hay que dar audiencia previa a los representantes para hacer un protocolo, una política en materia de desconexión. Y en especial trata el tema de la desconexión digital cuando el trabajo sea mediante teletrabajo. Vale. ¿Qué podemos regular en materia de desconexión con esta parca regulación? El deber de abstención de la empresa de comunicarse con el empleado durante la jornada laboral. ¿Y qué excepciones aplicamos? El derecho del trabajador de no atender a estos intentos y no ser sancionado por ello, tanto si la comunicación es por parte de la empresa como de clientes, proveedores, etcétera, ¿vale? Y excepciones aplicables a este derecho. ¿Qué medios tecnológicos pueden procurar esta desconexión? La paralización del sistema a partir de una determinada hora o la posibilidad de acceso. El acceso solo con autorización de un superior jerárquico y con justificación. ¿Cómo se compensaría? También podemos regular cómo se compensaría ese tiempo extra que el trabajador puede invertir si es necesario realmente que esa conexión se haga fuera de las horas de trabajo. Y cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la desconexión tanto por una parte como por otra. Es decir, si yo no te dejo conectarte y aún así el trabajador encuentra la manera, te puedo sancionar. Si tú como empresa me obligas a conectarme fuera de hora, yo puedo pedir la extinción indemnizada de mi contrato porque es un incumplimiento, podríamos equipararlo a un incumplimiento del artículo 50 del estatuto. Es una cuestión que se podría regular dentro de la negociación colectiva. Y que considero muy interesante, ¿no?
desarrollar un poco más y que creo que sería también una labor del gobierno quizá desarrollar un poco más las causas de extinción indemnizada del contrato de trabajo por parte del trabajador en supuestos así. Vale, ¿qué más contempla y qué criterios existen para regular el control, los dos temas que eran conflictivos y que os comentaba antes, que era el control del desempeño del trabajador y el tiempo de trabajo? Vale, tenemos el derecho, también en la Ley Orgánica de Protección de Datos, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de los sonidos. Aquí, de nuevo, la regulación no nos aporta mucho respecto de lo que ya teníamos anteriormente, ¿no? Respecto de qué es lo que venía diciendo la jurisprudencia sobre esto. Se limitan simplemente a establecerlo por escrito y a decir, bueno, pues que hay que tener unas cautelas de cómo se tienen que tratar, qué imágenes puedo y dónde las puedo captar y si puedo captar el sonido o no lo puedo captar y qué medios tengo que utilizar para establecerlo. No entro a más del artículo porque lo tenéis ahí, lo conocemos, ya salió hace un par de años, pero esto ya está dispuesto normativamente y a partir de esto podemos regular. Igual que el derecho a la geolocalización, que también es un aspecto que en Francia estaban estableciendo desde dónde trabaja exactamente el trabajador. Aquí lo mismo, el legislador tampoco ha dicho gran cosa, se limitó a establecer lo que jurisprudencialmente se venía ya manteniendo por los tribunales y lo que pasa es que lo estableció normativamente ante la carencia que teníamos de regulación sobre esto. Entonces, ¿qué cautelas hay que tener en cuenta en materia de videovigilancia, geolocalización o fiscalización de las herramientas de trabajo? Nosotros ya sabemos, porque ya existía previamente, que las empresas pueden establecer un mecanismo de fiscalización, por ejemplo, del ordenador o del el teléfono, que puede suponer que en cualquier momento o por causas justificadas el empresario pueda auditar esa herramienta para descubrir ilícitos laborales. Esto ha sido común a lo largo de los últimos años. ¿Qué puedo y qué debo hacer para que esto esté bien y si hay algún ilícito laboral poder sancionarlo y en consecuencia pues aplicar la sanción y poder defenderlo en el futuro en un procedimiento judicial? Vale, contar con un protocolo de utilización de las herramientas de trabajo. No vale que le des la herramienta al trabajador y le digas que es para el trabajo, exclusivamente para el trabajo y que no tengas ningún documento al respecto, ¿no? Entonces hay que tener un protocolo sobre esto en el que se diga, pues si dejas el uso personal o profesional, las dos cosas, o solo profesional, qué pasa si yo le doy un uso personal, qué pasa si se detecta un ilícito laboral, qué puede ser la causa para que tú me revises esta herramienta y si con base en eso se puede sancionar. Todo esto tiene que estar dispuesto en el protocolo de utilización y debe ser trasladado al trabajador. Hay que igualmente regular la videovigilancia y geolocalización como mecanismos de control empresarial. Igual que teníamos una política de utilización de medios informáticos, la videovigilancia y la geolocalización también tienen que tener un procedimiento y un protocolo. Entonces, habría que regular esto y notificárselo al trabajador. La posibilidad de seguimiento vía detectivos. Esto veréis para el control del desempeño del trabajador. Veréis por qué os lo digo, porque después tenemos una diapositiva que trata este tema. Parece muy exagerado, pero no tiene por qué serlo, ¿vale? Luego, comunicar la medida a los representantes de los trabajadores con la finalidad de que emitan un informe sobre la implantación de los sistemas de control. Aquí, es igual que cuando se instauraban las cámaras de videovigilancia en el centro de trabajo. Tú tenías que informar a la RLT y decirles, están aquí, estos son los lugares de trabajo que se van a visionar. Si detectan algún ilícito, a través de ellas lo voy a sancionar, y etcétera, etcétera, ¿vale? Y ellos tienen derecho a emitir un informe y ahí veremos también el tema de, ahí hay que valorar hasta qué punto nos metemos en la intimidad de los trabajadores y hacer el triple juicio de proporcionalidad antes de decidir nada. Vale, todo esto hay que publicitarlo a los trabajadores
Y aquí lo que os decía, existe un difícil equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la dirección y control empresarial. Ya era difícil estando en el centro de trabajo, así que ahora también va a ser muy, muy difícil si el trabajador está en su propia casa, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esta fiscalización o este control del trabajo, que podemos ver el medio por el que hacerlo, puede ser el tema de los clics del ratón que han hecho en Francia, puede ser pues auditorías aleatorias o puede ser cuando yo tenga una causa, es decir, una queja de un cliente, tendré derecho a revisar, pero hay que darle a todo esto digamos, una racionalidad. No puedo hacerlo porque sí, ni por sospechas, y a la hora de establecer en los mecanismos, los juristas sabemos que los tribunales valoran lo que llamamos el triple juicio de proporcionalidad. Es decir, a la hora de decidir si puedo utilizar esto o no puedo utilizar esto, a pesar de haber seguido todo el procedimiento que os he dicho, contar con el protocolo por escrito que sea muy exhaustivo, que diga lo que podemos hacer y no podemos hacer, qué pasa si detecto ilícitos laborales y se lo comunico a la RLT y a los trabajadores, hay que tener en cuenta también si lo vamos a querer defender en el futuro en un juicio, valorar ya y tener argumentos de este triple juicio de proporcionalidad, ¿vale? Esto es muy técnico y muy jurídico y puede ser muy aburrido, entonces he puesto una simple nota de qué quiere decir cada cosa y sobre eso deberíamos construir una argumentación para poder defender esto. La idoneidad, que implica que la medida es idónea para el fin que pretendo. Es decir, si yo con revisar 2 correos electrónicos ya tengo suficiente para detectar ese ilícito, no puedo revisar toda la bandeja de entrada del trabajador, ni mucho menos puedo revisar sus correos personales, nada, ¿vale? Entonces, la medida, tendríamos que justificar la idoneidad. Hasta ahí es idóneo, más allá no, ¿vale? Necesidad, que conlleva que no exista otra medida menos gravosa con la que alcanzar el mismo fin. Si no hace falta que yo revise su ordenador, porque puede ser que no haga falta, que haya otra persona o un superior jerárquico que esté copiado en esos correos y ya a raíz de ahí podamos extraer la información, no es necesaria el examen y entonces no estaría justificado. Sin embargo, si el único medio para acreditar eso es hacer un examen de la herramienta de trabajo, y no existe nada menos gravoso ni nada menos invasivo de la intimidad del trabajador, pues podremos utilizarlo. Y luego la proporcionalidad, lo que dicen, la proporcionalidad en sentido estricto, que implica que la medida sea ponderada y me aporte más ventajas, aporte a todos más ventajas que inconvenientes o que perjuicios a derechos fundamentales como puede ser la intimidad. Vale, y criterio jurisprudencial, aquí quería comentaros la sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de febrero de 2019, que es el caso Telepizza. Aquí, o sea, lo que hemos tratado en primer lugar es qué puedo hacer como empresario para establecer un control sobre el teletrabajo, ¿no? Qué herramientas hay ya legales, que son pocas, que puedo regular yo y cómo hacer el procedimiento de una forma correcta y qué aspectos tengo que valorar. Y esta sentencia venía más a colación a quién debe pagar los medios, ¿no? Se ha estado hablando mucho en prensa de si es el empresario el que debe asumir el gasto del trabajador, por ejemplo, de Internet, de la luz que consuma durante el teletrabajo. Esta sentencia no trata específicamente eso, ¿vale? Pero ya ofrece un punto de vista de la Audiencia Nacional sobre este tema. En el caso Telepizza, lo que ponían los trabajadores era un teléfono propio, ¿vale? Ese teléfono que servía pues para los repartidores, gestionar el tema de pedidos y tener comunicación con la empresa y con el cliente. Ahí la empresa daba una compensación, pero era muy pequeña para lo que suponía, ¿no? Lo que suponía tener un teléfono móvil con acceso a Internet, que ahí incluso dicen, pues es que los trabajadores no tenían por qué querer tener acceso a Internet. Y también, bueno, valora que lo habían hecho con base a un móvil, no la comparación con base a un móvil de baja gama. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta sentencia? Que a la hora de establecer
cómo compenso ese gasto a los trabajadores, habrá que partir de algo razonable y medio. Es decir, cuánto cuesta de media tener internet en casa y qué porcentaje de ese internet está dedicado a la empresa. Esto puede ser muy difícil de cuantificar, así que habrá que establecer un porcentaje y sin más acordarlo, porque la valoración es muy subjetiva, ¿no? El trabajador puede pensar que es mucho o que es poco, pero es sumamente difícil de cuantificar. El caso es que aquí la sentencia no consideraba suficiente la aportación de la empresa, con lo cual hay que tener cautelas en este sentido. Y por último, quería comentaros algunos pronunciamientos en materia de teletrabajo que parecía un tema esto no se utiliza, no pasa nunca, pero revisando las bases de datos, he visto que hay más de 500 entradas por sentencias en materia de teletrabajo hasta ahora, sin que en teoría se utilizara mucho y sin que haya gran conflictividad, porque, bueno, yo, por ejemplo, nunca he tenido un pleito que tratara el teletrabajo, pero veo que en muchas sentencias o se trata o directamente se enjuicia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2018 es el despido colectivo de Ericsson y se propuso como un mecanismo de ahorro de costes el establecimiento del teletrabajo en determinados puestos para los que era posible, ¿no? Entonces, esto es algo que nunca realmente a la hora de negociar nunca lo habíamos propuesto, pero es un medio factible que se puede negociar y que se puede desarrollar. Es una herramienta que no habíamos utilizado y que considero muy buena idea para establecer una negociación en estos casos. Luego, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7 de noviembre de 2019 era muy interesante y la he traído por el tema de la representación legal de los trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa si yo decido que como empresa, mira, cierro y todos podéis trabajar desde casa? O cierro un centro, algunos trabajan desde casa y otros los desplazo a otro centro. Esos trabajadores pierden la condición de representantes de los trabajadores. Aquí esta sentencia la traje, pero hay varios supuestos y cada uno es diferente. Se valora la existencia o no de fraude en la decisión de la empresa. Es decir, yo he decidido eliminar ese centro de trabajo específicamente para que esas personas pierdan su condición de representantes. Y aquí se determinaba que no, ¿vale? Se había hecho un ERE conjunto, era una decisión con una causa concreta y efectivamente se decretaba que estos representantes de los trabajadores perdían su condición porque su centro de trabajo había desaparecido, por lo tanto no tenían representantes tenían representados a quien representar. La Audiencia Nacional, en 10 de diciembre de 2019, también trata un tema así, que es el establecimiento de un registro de jornada. No es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, máxime teniendo en cuenta que ya venía siendo utilizada en el caso de teletrabajo, es decir, es una herramienta que ya existía en el teletrabajo, quizás se adelantó en el tiempo a la propia normativa del registro horario y ahora pues consideran que no es una modificación sustancial, ya existía en la empresa. Y por último, me ha parecido muy interesante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15 de enero de 2019 en relación con todo lo que os he estado contando del control empresarial, que me siento ahora un poco controladora, pero bueno, es una de las preocupaciones realmente que tienen los empresarios y las empresas y también los trabajadores sobre cómo hacer este control. Pues esta sentencia, y por eso os hablaba de la prueba de detectives, es un caso de despido disciplinario de una teletrabajadora que incumplía su horario y ello motivó quejas de los clientes que no eran atendidos en tiempo y forma. Entonces, la empresa decide ver qué está pasando y en lugar de elegir reviso tu ordenador, lo que hizo es poner un detective privado, ¿no? El detective privado, desde luego, no se metió en su casa, ¿vale? Ese no es el tema. Pero lo que sí que pudo ver el detective privado es que ella, en horas de trabajo, no estaba en su casa trabajando, ni estaba con el ordenador en otro sitio trabajando, sino que pues iba y hacía la compra, iba y dejaba a los niños en el colegio, iba al gimnasio
Y claro, luego sí había correos que se habían puesto en relación, correos electrónicos escritos por ella que se habían puesto en relación con estos días en los que ella estaba haciendo la compra, por ejemplo, en horario que debería estar trabajando, y que decía que estaba o sea, que estaba saturada de trabajo. No contestaba una compañera, estoy saturada de trabajo, no me puedo encargar de esto. Y entonces, bueno, pues la empresa decide hacerle un despido disciplinario y el tribunal, con la prueba aportada, considera que el despido es procedente, que queda acreditado que no ha cumplido su horario, que no lo ha cumplido ni siquiera porque podrían decirme, vale, puede que estuviera comprando o llevando a los niños en ese tiempo, pero que recuperara el tiempo en otro momento. Esto no era así y se acreditó con las quejas de clientes, de proveedores, etcétera, que no se veían atendidos por la trabajadora. Entonces, bueno, en esencia, esta era la presentación que tenía preparado. Espero que os haya gustado. Hemos tratado un poco todo, desde pues qué está diciendo la prensa en estos últimos días, por qué ha nacido todo el debate del teletrabajo, qué ha sucedido durante el COVID y qué se mantiene hasta ahora en materia de teletrabajo con el COVID, qué nos depara el futuro en esta materia, que es una posible futura regulación. ¿Y qué podemos hacer nosotros a partir de ahora, ¿no? ¿Cuáles son los pros, los contras? De esos contras, ¿qué es lo que podemos desarrollar ya? Es decir, ¿qué podemos desarrollar en materia de control empresarial y de registro horario? ¿Y qué herramientas tenemos en la legislación? Que ya os he dicho que son pocas, pero que ahora mismo nos dejan mucho a la autonomía de la voluntad, y que considero que haciendo un estudio pormenorizado de la empresa en sí misma, de su productividad, de cómo medir la productividad de los trabajadores y cómo realizar esto adaptado a la actividad de la empresa, que puede ser muy específico dependiendo de cada sector de actividad. Como lo decía, cada empresa es un mundo y dudo que el gobierno pueda hacer una regulación exhaustiva. Ahí deja mucho ámbito a la autonomía de la voluntad y a la regulación que podamos hacer los abogados y las empresas conjuntamente. Aquí igualmente os dejo nuestros datos por si necesitáis contactarnos para cualquier duda, y si os parece, pues voy contestando a las preguntas que me podáis plantear. A ver, la primera es, ¿creéis que el régimen de teletrabajo va a tener que ser valorado en materia de riesgos psicosociales? ¿Tendremos que ampliar las evaluaciones de los puestos en régimen de teletrabajo, incluyendo este tipo de riesgos psicosociales? Yo considero que sí. De hecho, ya hay bastante información por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha establecido ya parámetros de cómo prevenir estos riesgos psicosociales. Ya hay bastante información por parte de él y regulación que establece una serie de pautas muy simples, ¿no? De hecho, podría haberoslo traído, pero hay un gráfico muy simple sobre qué puedes hacer. Pues respetar los descansos, mantener la comunicación constante con el equipo, tener reuniones que impliquen pues comunicación y hablar de algo más que no sea trabajo, es decir, hablar también de algún tema personal para que todo no sea tampoco, no sé, todo tan frío. Y creo que sí, que muchas cuestiones sobre riesgos psicosociales se tendrán que evaluar específicamente y tratar para estos casos y tener soluciones. Y también considero que muchas cuestiones del propio puesto de trabajo, que normalmente, o sea, los que trabajamos en una oficina no valoramos para nada. Bueno, por lo menos yo no me preocupo por el tema de la silla, el ordenador, la altura del ordenador, todo esto es cuestiones básicas de prevención de riesgos laborales en una oficina, y ahora mismo tendrán que ser desplazadas también al lugar donde el trabajador pretenda teletrabajar. Por eso tendrá que tener un espacio pues preparado para ello. No sé si tenéis alguna duda más que queráis trasladarme de todo lo que hemos tratado. No sé si vosotros tenéis, por ejemplo, ya alguien teletrabajando, todos estáis teletrabajando en vuestras empresas. ¿Habéis tenido algún problema durante este tiempo en relación con el teletrabajo?
No lo sé, yo creo que sí, que se están planteando ahora muchas cuestiones sobre esto. Lo que os decía, hay que hacer una regulación interna muy, muy profunda y que dé lugar a un examen real de la empresa que muchas veces no tenemos hecho, ¿no? De cuándo sí me interesa o cuándo se puede establecer el teletrabajo, incluso puede ser más productivo o más eficiente para la empresa y para el trabajador también, que el trabajo físico. Pues nada, no os robo más tiempo, os dije eso, que os grababa media hora y un ratito de preguntas. La presentación os la remitiremos por correo electrónico y igualmente tenéis nuestros datos y mis datos para hacer cualquier consulta si queréis a nivel personal, si os da vergüenza por esta vía, pues poder planteármela y quedo esperando que me podáis preguntar cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero veros en el próximo, que tengo la semana que viene, que trata más el tema de prevención de riesgos laborales, pero más desde el punto de vista de cuándo la gente se reincorpora al centro de trabajo, qué medidas tengo que disponer y también analizaré un poco eh, qué le puedo exigir al trabajador realmente, le puedo hacer exámenes de salud, le puedo obligar y todas estas cuestiones que están generando ahora muchas dudas. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo. Hasta luego.